¿Te has preguntado alguna vez sobre las verdades ocultas tras la figura de Mahoma? Hoy te invitamos a explorar un evento fascinante que desafía la tradicional narrativa. La historia de Zainab bint Harith, una mujer judía que se atrevió a retar la esencia del profeta mediante un acto audaz. Quédense con nosotros, denle like al vídeo y no olviden seguir a Momentos Celestiales para más análisis profundos. La ciudad de Jibar, una vez un próspero refugio para la comunidad judía, se encontraba entre las montañas, rodeada de un paisaje fértil que permitía la agricultura y la tranquilidad. Antes de la llegada de Mahoma y sus seguidores, Jibar era un centro vibrante de comercio y cultura, donde las tradiciones judías florecían y coexistían con otras comunidades en la región. Sin embargo, la llegada de la nueva fe traía consigo no solo una modificación del entorno espiritual, sino que también generaba fracturas profundas en la estructura social. Las raíces del conflicto se encuentran en las tensiones ideológicas y teológicas que ya estaban presentes en la península arábiga antes de la llegada de Mahoma. Las comunidades judías, con su larga tradición de monoteísmo, comenzaron a percibir la proclamación de Mahoma como una amenaza a su fe y a su cultura. Las crecientes afirmaciones de Mahoma sobre ser el último profeta y el mensajero divino generaron desconfianza y resistencia. Mientras Mahoma atraía a sus seguidores, las comunidades judías empezaron a cuestionar no solo sus enseñanzas, sino también el impacto que una expansión islámica tendría sobre su identidad y su supervivencia. La conquista de Jibar fue abrupta y devastadora. Las fuerzas de Mahoma, impulsadas por fervor religioso y un deseo de expandir su influencia, se lanzaron contra la ciudad. Las narrativas en torno a la conquista enfatizan la violencia y el sufrimiento que siguieron. Los hombres de la comunidad judía fueron ejecutados, mientras que las mujeres y los niños quedaron bajo la presión de aceptar la nueva realidad impuesta por los conquistadores. Este acto no fue solo una demostración de fuerza, sino un punto de inflexión en la relación entre estas comunidades, marcando un cambio irreversible en sus interacciones culturales y religiosas. Entre las tensiones de la conquista y la pérdida de su hogar, los sobrevivientes se encontraron en un estado de vulnerabilidad a la vez física y emocional. La comunidad judía, que había prosperado y florecido en Jibar, se enfrentaba ahora a la realidad de una cultura dominante que amenazaba su existencia. Los relatos sobre la vida de los días posteriores a la conquista muestran un paisaje de desolación, donde la esperanza se veía reemplazada por el temor y la incertidumbre. Las tradiciones se vieron truncadas, y muchos de los que solían celebrar la vida en sus hogares ahora se encontraban despojados de su identidad. En este contexto de transformación forzada, Zainab bint Harith se convirtió en un símbolo de resistencia. Su historia va más allá del veneno que preparó, es una representación del dolor humano, la pérdida y la lucha por la dignidad. A través de su acto, Zainab buscaba no solo venganza, sino también una respuesta a sus profundas interrogantes sobre la legitimidad de Mahoma como profeta. Este acto de desafío no solo resonó en el plano personal, sino que también fue significativo a nivel comunitario, ya que representaba el eco de aquellos que se habían sentido traicionados por la violencia de la conquista. Zainab no actuó en soledad, su experiencia reflejaba la lucha colectiva de una comunidad que había sido despojada de su identidad y su hogar. Por lo tanto, su gesto, aunque arriesgado, resonó con el dolor y la frustración de muchos que veían con desdén el nuevo orden. El cordero envenenado llegó a simbolizar no solo una prueba, sino un acto de valentía ante la adversidad. La pregunta fundamental que emergía no solo de su acto de desafío, sino de toda la situación en Jibar, era, ¿qué significa ser un profeta en un mundo donde la autoridad se pierde en la guerra y la opresión? La respuesta de Mahoma al ser cuestionado por Zainab añade una capa de complejidad a esta narrativa. Su insistencia en que si era un profeta no debería sufrir fue meticulosamente registrada, dejando entrever que el sufrimiento y la incertidumbre son inherentes a la condición humana, incluso en aquellos que se autodenominan ungidos. A pesar de su convicción en su llamada divina, la realidad del veneno en su cuerpo y el dolor crónico que experimentó en los años posteriores revelan una vulnerabilidad profunda que contrasta con la imagen de invulnerabilidad y protección divina que se esperaría de alguien en su posición. Las repercusiones de la conquista de Jibar y los actos de resistencia de figuras como Zainab plantean preguntas cruciales sobre la naturaleza de la revelación y la autoridad religiosa. Al abordar la historia desde esta óptica, se abre un espacio para la reflexión sobre el impacto de las conquistas sobre las creencias y tradiciones de los pueblos conquistados. El sufrimiento de la población judía de Jibar,
su resistencia y los actos de desafío de Zainab bint Harith se convierten así en un testimonio del lado humano de los conflictos históricos, donde la lucha por la supervivencia a menudo se entrelaza con la búsqueda de la verdad y la justicia en un contexto de devastación y pérdida. Esto trasciende la historia misma y nos invita a cuestionar no solo las narrativas de poder, sino también las verdades que se ocultaron tras ellas, haciéndonos reflexionar sobre las lecciones que aún son relevantes en la actualidad. Zainab bint Harith, al ser la arquitecta de este acto de desafío, no solo se proyecta como una figura de resistencia sino también como un símbolo de la lucha por la verdad en medio de la opresión. Su decisión de probar la autenticidad de Mahoma al ofrecerle un cordero envenenado no surge de un capricho momentáneo, sino de un profundo dolor y una desesperación que resuena en la historia de su pueblo. La conquista de Gibar por parte de los seguidores de Mahoma no solo significó una pérdida de vidas, sino también una devastadora reconfiguración del tejido social y religioso de la comunidad judía que allí vivía. Zainab, como cualquier persona que ha sido despojada de todo, se encuentra ante un dilema ético y emocional que la empuja a actuar. En este contexto de desesperanza, ella toma la decisión de realizar un acto que podría interpretarse como un grito de duelo y resistencia. La muerte de sus seres queridos y el sometimiento de su comunidad dejan una huella indeleble en su psique. Al preparar el banquete, Zainab no solo busca vengar a su familia, sino también desafiar a un hombre que ha afirmado ser el mensajero de Dios. Este acto se puede ver como un resumen de la lucha de los pueblos oprimidos que buscan respuestas ante la injusticia y la opresión. La hervor de la venganza se mezcla con la búsqueda de la verdad, creando una tensión que da vida al relato. Lo fascinante es que, al hacerlo, Zainab innova en la forma de cuestionar la autoridad de Mahoma. No se limita a las palabras o el debate, sino que opta por un método físico y visceral, mostrando una valentía que desafía las normas sociales de su tiempo. Existen pocos ejemplos en la historia de figuras femeninas que se atrevan a desafiar a líderes con tal audacia. Este acto transforma a Zainab no solo en una víctima del conflicto, sino en una agente activa de cambio, aunque su fin fuera trágico. Su historia contrasta con las narrativas más comunes en los textos históricos, donde las mujeres a menudo se ven relegadas a roles pasivos. La intención detrás del banquete envenenado, lejos de ser exclusivamente destructiva, abriga una necesidad de respuesta. La fe en lo divino y la figura del profeta son conceptos profundamente arraigados en la vida de los árabes de aquel tiempo, y Mahoma se presenta como el líder que ha llevado a su comunidad a la conquista y la unificación. Sin embargo, Zainab lanza una pregunta esencial: ¿es esta figura realmente invulnerable, como un enviado de Dios debería serlo? Al asumir el riesgo de ofrecer el cordero preparado con veneno, Zainab parece estar estableciendo una línea divisoria entre lo que se considera divino y lo que se percibe como humano. Su movimiento audaz nos lleva a cuestionar las narrativas que han sido construidas alrededor de tales figuras. Es crucial señalar que la repercusión de su acción no solo es personal, sino que se extiende al contexto más amplio del islamite. La prueba de Zainab resalta la fragilidad que puede existir detrás de la imagen del profeta que ha sido glorificada a través del tiempo. Es común en la tradición religiosa ver señales de lo sobrenatural como prueba de la autenticidad, y sin embargo, Zainab decide romper con esta narrativa al introducir la posibilidad de que el profeta también pueda ser un hombre común con debilidades humanas. El banquete en el que se desarrolla esta historia vívida se convierte en un espacio de tensión en el que se cruzan la fe y la duda. Zainab, al ver que Mahoma se percata de algo extraño en la carne, opta por sostener su desafío. La revelación de que su cordero estaba envenenado no solo impacta la vida de Mahoma, sino que también lanza una sombra sobre el futuro de su liderazgo. Cada bocado que Mahoma toma se convierte en un recordatorio de sus afirmaciones y de lo que realmente representa su misión. La comida compartida también simboliza algo más profundo. La colaboración puede verse como un acto de comunidad, pero en este caso, se vuelve un acto de guerra silenciosa. Nilpotente está también la respuesta de Mahoma al interrogatorio posterior. Zainab, al expresar sus pensamientos de que, si realmente era un profeta, no debería haber estado en peligro, deja abierta una posibilidad inquietante. ¿Acaso su vida no está protegida de acuerdo con las promesas divinas que deberían rodear a un verdadero mensajero? Este cuestionamiento, que golpea en el centro de su misión, no solo resuena en su vida, sino que reverbera a lo largo de los siglos, invitando a generaciones posteriores a reflexionar sobre la naturaleza y la autenticidad de la profecía.
Zainab se convierte, en este punto, en un eco de las voces que a menudo son silenciadas en las narrativas históricas. Su dualidad como víctima y retadora presenta la complejidad de los encuentros entre diferentes culturas y creencias en un tiempo de conflicto. Cada acción que toma se convierte en un poderoso recordatorio de que la búsqueda de justicia puede llevar a decisiones drásticas. La historia de Zainab nos reta a repensar el papel de las mujeres en la historia y su capacidad para desafiar las estructuras de poder que muchas veces intentan definir su existencia. En última instancia, su acto de resistencia plantea preguntas que continúan resonando en el debate contemporáneo sobre la fe, la autoridad y la verdad. El evento que siguió es impactante. Al probar el cordero, Mahoma detectó algo extraño en su sabor y se detuvo a tiempo. Sin embargo, su compañero Baiser no tuvo la misma suerte y cayó víctima del veneno. Este acto dejó en el aire una pregunta inquietante sobre la autenticidad de la misión de Mahoma y el poder divino que supuestamente lo protegía. En ese momento, el banquete que había sido un símbolo de unidad y celebración rápidamente se transformó en un escenario de caos e incertidumbre. La atmósfera que antes se había impregnado de risas y conversación fue inmediatamente eclipsada por el miedo y el asombro. Mahoma sintió como la tensión se palpaba en el aire. Ante la muerte repentina de Baiser, los murmullos y susurros comenzaron a extenderse por la mesa, donde los otros asistentes intercambiaban miradas llenas de confusión y temor. Baiser había sido un amigo leal, uno de los más cercanos compañeros de Mahoma, y su pérdida no fue solo una tragedia personal, sino un golpe devastador que resonó en la comunidad. Este evento revelaba una vulnerabilidad en el profeta y deslizaba dudas en la mente de aquellos que lo rodeaban. En ese instante, Zainab bint Harith había conseguido lo que muchos habían considerado imposible: había utilizado un acto abdominal contra la figura emblemática de Mahoma. El acto de Zainab no fue solo un acto de venganza, sino una expresión de su dolor y sufrimiento. Ella había visto cómo su propia comunidad había sido devastada, cómo sus seres queridos habían sido asesinados o forzados a vivir en una angustiante sumisión. Si Mahoma era verdaderamente un enviado de Dios, debería haber estado protegido de tales amenazas. La pregunta que flotaba en el aire tras la tragedia era entonces ineludible: ¿podía un verdadero profeta morir por el veneno? Esta duda se volvía cada vez más penetrante, al igual que el horror que el veneno había sembrado en la mente de los asistentes. Además de lo trágico de la muerte de Baiser, el suceso apuntaba a un elemento más inquietante: la capacidad de Mahoma de discernir el intento de Zainab al probar la carne. Este hecho abrió otra línea de cuestionamiento. Algunos inquirieron si su detención fue fruto de una revelación divina o simplemente una corazonada humana. Afianzar que una fuerza superior había guiado su acción podría ofrecer consuelo, pero también convertiría el acto de Zainab en algo aún más audaz. La revelación de que un simple manjar elaborado en el hogar de una mujer judía había conseguido tocar las fibras de la espiritualidad y la narrativa de un líder en ese periodo era, sin lugar a dudas, retador. Mahoma quedó sumido en la confusión y el dolor. Los conceptos de fe, divinidad y protección empezaron a tambalearse, rompiendo la sencilla fe de muchos seguidores. El hecho de que Baiser, un hombre que se había comprometido plenamente con la causa del Islam, pudiera perder la vida en un evento que se suponía debería ser seguro, creaba un ciclo de reflexión y autoanálisis dentro de la comunidad musulmana. Los eventos posteriores al banquete iluminarían aún más la vulnerabilidad en torno a la figura de Mahoma e inevitablemente conducirían a preguntas sobre cómo esos eventos encajaban en el marco más amplio de la historia del Islam. Incluso en su aguda vulnerabilidad, Mahoma estaba rodeado de una comunidad que intentaba explicaciones teológicas a sus dificultades. Algunas voces se alzaron para afirmar que el veneno había sido simplemente un medio para demostrar la imperfección humana y la realidad de la fragilidad del ser, mientras que otros insistían en que la prueba de Zainab había sido orquestada por un poder divino que necesitaba que la fe fuera más profunda. En cualquier caso, comenzaron a florecer divisiones en la comunidad. Algunos comenzaron a cuestionar la divinidad de la misión de Mahoma, y otros decidieron que su sufrimiento solo reforzaba su posición como profeta. El hecho de que Zainab hubiera desafiado a Mahoma en un contexto tan directo también suscitó una mirada reflexiva sobre el papel de las mujeres en la narrativa islámica. Arañar en las capas históricas y teológicas revela que las mujeres siempre han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y la resistencia de las comunidades. El coraje de Zainab no solo reflejó su deseo personal de confrontar al que percibía como un opresor,
sino que también insinuaba los límites de la fuerza que una fe colectiva puede proporcionar. En este sentido, su figura comenzó a ser vista como una heroína entre algunos, alguien que se atrevió a sostener su dolor contra las afirmaciones de poder de Mahoma. A medida que Mahoma se enfrentó a las consecuencias del veneno, sus palabras cargaron un peso intrínseco. Él continuó refiriéndose a la sensación de que su aorta estaba siendo cortada, una metáfora dolorosa que se repitió en su vida restante. Es esencial notar que esta frase cobró vida en el imaginario de aquellos que lo rodeaban, pues fue considerada como una advertencia sobre la diferencia entre un verdadero profeta y uno que se atrevía a falsamente representarse como tal. Esas palabras no eran solo un temor personal, eran una declaración de su lucha interna y un reconocimiento de la fragilidad humana que erosionaba los cimientos de sus enseñanzas. Los ecos de este episodio resuenan a través de la historia, levantando preguntas sobre la veracidad de las afirmaciones de profeta y la validación divina de un líder. Las voces que cuestionaban la autenticidad de Mahoma empezaron a mezclarse con las que defendían su misión, y así el evento se convirtió en un punto de inflexión en el pensamiento teológico islámico. Zainab, a través de su acto violento, había desatado una revisión de lo que significaba ser un mensajero de Dios, una oportunidad para que otros cuestionaran no solo a Mahoma, sino también las narrativas que definieron la integración de la vida espiritual con la experiencia humana. A pesar de su cautela, Mahoma comenzó a sufrir intensos dolores que lo acompañarían en sus últimos años. Sus quejas sobre sentir que su aorta era cortada abren un debate crucial sobre el legado de su vida y el sufrimiento que podría asociarse a su falta de protección divina en el contexto de su declaración profética. Este dolor, que se manifestaba de maneras intensas y persistentes, supuso un punto clave en la teología islámica, así como una reflexión sobre la postura humana frente al sufrimiento, la autenticidad y la comunicación divina. Los relatos sobre los últimos años de Mahoma no solo se limitan a referencias a su dolor físico. También son un reflejo de la compleja relación que construyó a lo largo de su vida con su comunidad y con Dios. A medida que Mahoma enfrentaba estos malestares, muchos de sus seguidores empezaron a cuestionar su estado. Los pensamientos de algunos sobre el significado de su sufrimiento comenzaron a tomar forma. La idea de que un profeta, una figura supuestamente ungida por lo divino, sufriera de tales condiciones provocó una serie de reflexiones que se traducían en el temor de que su autenticidad como profeta podía estar en duda. A través de los textos islámicos, se cuenta que cada vez que Mahoma experimentaba un nuevo ataque de dolor, se retiraba a meditar y a buscar la ayuda de Dios, un acto que también puede interpretarse como una búsqueda de reafirmación espiritual. Sin embargo, a pesar de su devoción, la respuesta que esperaba no siempre se manifestaba de la manera que él necesitaba. Las plegarias parecían caer en un vacío, lo que generaba un ciclo de desilusión y búsqueda constante, no solo de alivio físico, sino de entendimiento de su razón de ser. Algunos historiadores destacan que en el contexto de su sufrimiento, Mahoma comenzó a visualizarlo como un camino para consolidar su misión, y más significativamente, una oportunidad para conectar con los que sufren. Este nuevo enfoque no solo resonaba con su experiencia, sino que también les ofrecía a sus seguidores un modelo de cómo enfrentar el dolor. A pesar de las intensas quejas de su cuerpo, Mahoma trataba de transmitir un sentido de esperanza, recordando a su comunidad que el sufrimiento era parte de la condición humana y que incluso aquellos que se consideran elegidos de Dios no están exentos de esta carga. El sufrimiento de Mahoma levantó preguntas teológicas que aún perduran hasta nuestros días. La percepción de que él, como profeta, debía estar bajo la protección divina es un argumento que se enfrenta a la realidad de su enfermedad. La conexión entre el sufrimiento y la fe se convierte en un tema recurrente. ¿Es el sufrimiento una señal de debilidad humana o un camino a la grandeza espiritual? Para muchos, el hecho de que Mahoma viviera con su dolor y lo enfrentara fue una forma de reivindicar su humanidad. En la narrativa islámica, hay quienes analizan la frase, "siento que mi aorta es cortada", desde una perspectiva simbólica. Para algunos teólogos, esta percepción de un dolor tan específico podría implicar que el profeta estaba, de alguna manera, consciente de su posible destino. La relación entre el sufrimiento y la fe se convierte en un hilo conductor que invita a la reflexión sobre la propia vulnerabilidad, una realidad que cada ser humano enfrenta, independientemente de su posición en la sociedad o su relación con lo divino. Ese cuestionamiento también permite explorar otros casos en la vida de Mahoma donde el dolor y el sufrimiento se manifiestan. Se recuerda,
por ejemplo, el trágico fallecimiento de su hijo Ibrahim, un evento que sumó a la carga emocional y espiritual que llevaba a cuestas. La tragedia personal, combinada con el sufrimiento físico, parecía plantear una pregunta esencial: ¿acaso podía Mahoma considerarse un mediador entre lo humano y lo divino, estando él mismo tan sujeta a la fragilidad de la existencia humana? Así, el testimonio de su sufrimiento se entrelaza con su legado. Refuerza la idea de que los grandes líderes y profetas no solo deben llevar el peso de su misión, sino también confrontar sus propios duelos y tormentos. Tal comprensión puede ofrecer un reflejo potente sobre la naturaleza del poder espiritual, sugiriendo que el verdadero liderazgo podría encontrarse en la capacidad de superar el sufrimiento compartido, de caminar en la duda y aún así brindar luz a otros. La situación de Mahoma es un recordatorio cuya relevancia supera la historia y se proyecta en las luchas contemporáneas. En un mundo donde el dolor parece ser una constante, su vida y su sufrimiento resuenan como un eco a explorar la vulnerabilidad humana y el papel del sufrimiento en la búsqueda de la verdad. A medida que los creyentes se enfrentan a desafíos similares, el legado de Mahoma se convierte en un testimonio de resistencia, autenticidad y la interminable búsqueda de conexión con lo eterno, en lucha constante entre la fe y la experiencia humana. Las interpretaciones teológicas que emergen del enigma de Zainab y Mahoma son variadas y complejas. Al cuestionar la autenticidad del profeta, Zainab no solo estaba desafiando al hombre en sí, sino a toda la estructura de poder y creencias que se había establecido tras la conquista de Gibar. Su acción no representaba una mera venganza personal, sino un acto de resistencia que reflejaba la lucha entre diferentes comunidades religiosas y las tensiones inherentes a esa dinámica. Cada interpretación que surge de su acto valentía se convierte, por ende, en un terreno fértil para la reflexión y el examen crítico. Las palabras que Zainab pronunció en el banquete revelan mucho sobre su pensamiento. Al plantear la idea de que un verdadero profeta debería estar bajo la protección divina, se abre un espectro de interrogantes que va más allá de la simple verificación de un milagro. En la teología, la idea de ser protegido por Dios no es solo una cuestión de supervivencia a un veneno, sino que toca la esencia de lo que significa ser un enviado divino, una figura de autoridad moral y espiritual que actúa en nombre de Dios. Si consideramos que esta protección se extiende más allá de lo físico hacia lo espiritual y lo moral, la afirmación de Zainab se convierte en un ataque directo no solo a Mahoma, sino a la misma noción de la profecía. La lucha de Zainab, entonces, se enmarca dentro de un espectro de resistencias que no se limitan a las particularidades de una comunidad o a un evento aislado. A través de su desafiante acto, ella se convierte en la figura que pregunta, que investiga y que, en última instancia, busca la verdad en medio de un torrente de afirmaciones teológicas y políticas. Esta dinámica resuena no solo en la historia islámica, sino también en el contexto más amplio de la religión, donde las figuras de autoridad son constantemente desafiadas por aquellos que buscan la verdad. En la tradición islámica, la figura de Mahoma se ha interpretado de diversas maneras. Para algunos, es el líder máximo, un modelo ideal que debe ser imitado; para otros, es un ser humano con sus propias limitaciones. La respuesta de Zainab no solo subraya la vulnerabilidad de Mahoma, sino que abre un campo de teología crítica que invita a la reflexión sobre la posibilidad de que incluso los profetas experimenten el dolor, la duda y la mortalidad. En este sentido, la historia de Zainab plantea una nueva pregunta: ¿los profetas son seres infalibles, o son, como nosotros, susceptibles a las realidades del sufrimiento humano? Es relevante también observar la conexión de este evento con las narraciones de otros profetas en la historia. En muchas tradiciones religiosas, los profetas enfrentan desafíos que ponen en duda su autoridad. La tentación de la duda ha sido una incertidumbre constante, y la historia de Zainab se inserta en un linaje más amplio de resistencia a la autoridad religiosa. De hecho, en la narración bíblica, las figuras proféticas a menudo enfrentan la incredulidad de su propio pueblo, una resistencia que también se manifiesta en la historia de Zainab. Las implicaciones de esta narrativa también resuenan hoy en día en el ámbito de la teología moderna. La discusión sobre la autenticidad de un líder religioso sigue siendo presente, especialmente cuando se considera el contexto social y político en que estos líderes operan. La historia de Zainab invita a los creyentes a no aceptar ciegamente las afirmaciones de autoridad sin un examen crítico, una lección que cobra especial relevancia en un mundo donde las dinámicas de poder todavía pueden distorsionar la verdad y la justicia.
La idea de que un verdadero profeta no debería sucumbir al veneno plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del sufrimiento. ¿Es el sufrimiento una señal de que se ha perdido un favor divino, o es una parte intrínseca de la experiencia humana que incluso los más sagrados deben afrontar? Esta es una pregunta que ha inquietado a teólogos y fieles a lo largo de los siglos. La vida de Mahoma, marcada por momentos de sufrimiento tanto personal como comunitario, sugiere que el sufrimiento puede ser una parte de la misión divina y no necesariamente un indicador de falta de poder o legitimidad. Además, las palabras de Mahoma sobre sentir que su aorta es cortada aluden a una posible conexión entre su dolor físico y la cuestión de la profecía. Aquí es donde la interpretación teológica puede girar hacia una reflexión más amplia sobre las severas implicaciones de reclamar un estatus divino. ¿Podría el hecho de que Mahoma no lograra sanarse convertirse en una advertencia para los futuros profetas sobre el costo de su misión? En este contexto, las acciones y palabras de Zainab son una invitación a reevaluar no solo la figura del profeta, sino también el papel que los seguidores pueden tener en moldear la historia de la fe. Las enseñanzas que emergen de la historia de Zainab sugieren que cuestionar y observar con atención son prácticas fundamentales no solo para los individuos en busca de respuestas, sino también para las comunidades que desean profundizar su entendimiento de la divinidad y la verdad. Así, Zainab no es solo un personaje en una narrativa histórica, sino también un símbolo de la búsqueda de la verdad y del cuestionamiento necesario en el recorrido espiritual de la humanidad. Durante la enfermedad de Ibrahim, el clima en Medina se tornó opresivo, cargado de angustia y desesperación. Mahoma, con su corazón desgarrado, se entregó a la oración, implorando a Dios en busca de curación para su hijo enfermo. A medida que los días transcurrían, la situación parecía desesperarse más y más. A pesar de sus fervientes súplicas, el niño no mostraba signos de mejoría, lo cual sembraba una semilla de duda en la mente del profeta y en los corazones de quienes lo rodeaban. La muerte de Ibrahim fue un golpe devastador no solo para Mahoma, sino para toda su familia. En medio del sufrimiento, un momento de cuestionamiento surgió cuando su esposa, quien, abrumada por la tristeza, no pudo contener su angustia. Sus palabras, que ecoaban en la habitación, erizaron la piel de todos los presentes: si fueras un verdadero profeta, Dios no habría permitido que tu hijo muriera. Aquello, dicho desde el dolor de una madre, se transformó en un desafío a la divinidad de Mahoma y su papel como el mensajero de Dios. Este tipo de cuestionamiento, aunque visceral, revela la humanidad intrínseca de Mahoma y las luchas que enfrentaba. La vida personal de un profeta, frecuentemente envuelta en relatos de grandeza y divinidad, también está marcada por la fragilidad humana. La experiencia de Mahoma de perder a su hijo en manos de la mortalidad se convierte en un crisol que toca tanto la esfera personal como la de su liderazgo espiritual. Su papel como hombre de fe se veía amenazado por su impotencia ante el sufrimiento, revelando así la delgada línea entre la confianza absoluta en Dios y la incertidumbre que los seres humanos enfrentan cuando la tragedia golpea. El dolor de Mahoma no era solo un sufrimiento individual, resonaba en la comunidad que lo seguía, especialmente cuando la figura del profeta, que llevaba el peso de las esperanzas y expectativas, mostraba signos de vulnerabilidad. El duelo por Ibrahim no solo era el duelo de un padre, se convirtió en un espejo de la lucha entre la fe y el sufrimiento. Aquellos que observaban su dolor podrían preguntarse si realmente había garantías de intervención divina, incluso para el más elegido de los profetas. ¿Acaso la pérdida de un ser querido significaba la falta de protección de Dios? Otro aspecto que se lentificó, a raíz de la tragedia, fue la respuesta de su círculo cercano. Los lazos que mantenían unida a la comunidad comenzaban a agrietarse bajo el peso de la duda. Mahoma, por otro lado, se vio obligado a enfrentarse a las interpretaciones de su propia profecía. En un contexto donde la autenticidad era esencial para su liderazgo, cada palabra y acto se volvían cruciales. La declaración de su esposa fue un catalizador que empujó a Mahoma a una introspección profunda. ¿Cómo podría aplicar palabras de consuelo a su comunidad si no podía encontrar consuelo para sí mismo? Y en medio de esta tormenta emocional, las oraciones de Mahoma se volvieron aún más intensas, pero sus súplicas parecían caer en un vacío. Durante este tiempo de crisis, se planteó un dilema existencial: si las oraciones no eran respondidas, ¿qué significaba eso para su rol como profeta? En la tradición islámica,
el profeta es visto como un puente entre lo humano y lo divino, y la idea de que sus oraciones podrían no ser atendidas era un concepto desconcertante. Este intervalo entre las invocaciones fervientes y la cruda realidad de la mortalidad generaba una sensación de desconexión. Las reflexiones de Mahoma, al pensar acerca de la muerte de su hijo, también resonaron con las lecciones históricas que lo rodeaban. En diferentes contextos religiosos, filosofías de vida y entendimientos espirituales tocaban temas similares. ¿Qué sucede cuando la fe y la adversidad se encuentran? Los latidos del corazón de un padre se convirtieron en una metáfora del sufrimiento de muchos que se enfrentan a la pérdida, un recordatorio perdurable de la impermanencia de la vida y la inevitable llegada de la muerte, incluso para aquellos que parecen ser bendecidos por el favor divino. A la luz de estas experiencias, Mahoma también se convirtió en un símbolo de resistencia ante la adversidad. La forma en que enfrentó su dolor se transformó en una invitación a sus seguidores a encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Esta narrativa de sufrimiento y resistencia se extendió a través del tiempo, mostrando que a pesar de las oraciones no respondidas, la vida continuaba y la fe podía persistir. Mientras su pueblo intentaba consolarlo, las palabras de su esposa y las lágrimas por Ibrahim se convirtieron en recordatorios de la humanidad que compartía con ellos. A medida que las comunidades se unían en torno a su sufrimiento, aquellos momentos complicados se sellaron como historias que tendrían un impacto duradero en la siguiente generación. La historia de Ibrahim, nublada por la tristeza, sigue siendo un legado de amor, pérdida, y sobre todo, la búsqueda de la fe en medio del dolor, ofreciendo una íntima conexión entre la divinidad y la condición humana. Zainab, a través de su osada acción, dejó un legado imborrable en la memoria histórica que se entrelaza con la narración de la profecía y las complejidades del liderazgo religioso. Su desafío no fue solo contra un hombre, sino contra la narrativa misma de la profecía. A través de la historia se han narrado actos de resistencia que han moldeado la comprensión de la fe y la autoridad, y Zainab encarna esta resistencia con su intrépido acto. Una cuestión crucial que surge de su historia es el papel de la mujer en el ámbito religioso y cómo su voz, a menudo silenciada, puede desafiar las estructuras de poder establecidas. Zainab, siendo parte de una comunidad judía que experimentó la devastación a manos de los seguidores de Mahoma, se convirtió en un símbolo de resistencia no solo por su acto de envenenamiento, sino también por la capacidad de cuestionar la legitimidad de un profeta en un contexto de opresión. Su historia nos lleva a reflexionar sobre la forma en que las mujeres han sido tradicionalmente relegadas a un segundo plano en las narrativas religiosas, a menudo con sus historias de valentía y desafío opacadas por las figuras masculinas. En el contexto de su desafío, Zainab no solo se cuestiona la autenticidad de Mahoma como profeta, sino que también representa las voces de quienes sufrieron la pérdida y el desarraigo. Su acción, como una forma de resistencia, puede ser vista como un acto de empoderamiento que invita a las mujeres de todos los tiempos a reclamar su papel en la narrativa de la fe. Esta actitud desafiante resuena en la historia e invita a un examen crítico sobre cómo las figuras históricas son percibidas y cómo sus acciones son interpretadas a través de una lente de género. Otro aspecto relevante que Zainab nos presenta es la noción de justicia en un contexto donde la intervención divina es cuestionada. Cuando ella decide ofrecer el cordero envenenado, no lo hace únicamente por odio, sino con la esperanza de un equilibrio, un acto que podría permitir que la verdad prevalezca a través de una prueba evidente. En un mundo donde los líderes religiosos a menudo se presentan como inmunes a las consecuencias de sus acciones, la intervención de Zainab sugiere que la justicia puede manifestarse a través de actos audaces y éticamente significativos. Este dilema entre la justicia y la autoridad divina abre un debate amplio. ¿La justicia es siempre divina, o puede surgir de la resistencia humana? El acto de Zainab, aunque trágico, también invita a la valoración del sacrificio personal. Al arriesgar su propia vida y la de aquellos a su alrededor en un intento de desenmascarar lo que consideraba una falsedad, Zainab se convierte en una víctima de una lucha mayor. Esto plantea una pregunta vital: ¿vale la pena sacrificar tanto en la búsqueda de la verdad? Es un dilema que ha atormentado a muchos a lo largo de la historia. A menudo, aquellos que se atreven a desafiar el statu quo enfrentan repercusiones severas, lo que hace que la valentía de Zainab se destaque aún más. Adentrándonos en las implicaciones teológicas de su acción, Zainab no solo actúa como un catalizador con su envenenamiento, sino que su historia comienza a desenmarañar las creencias religiosas que rodean la figura de Mahoma.
A través de sus preguntas y su desafío, Zainab inicia un diálogo sobre la naturaleza de la profecía. Esto plantea dudas sobre cómo una figura que dice ser un enviado divino puede ser confrontada por la realidad del sufrimiento humano, al mismo tiempo, plantea un desafío al concepto de autoridad religiosa que no puede ser cuestionada. Este episodio específico en la vida de Mahoma también ofrece un campo fértil para la discusión sobre el sufrimiento y la vulnerabilidad de los líderes religiosos. Así como Zainab puso a prueba la autenticidad de Mahoma, también hay un examen implícito sobre su capacidad de soportar el dolor y el sufrimiento. La figura del profeta, que tradicionalmente es vista como fuerte e inquebrantable, se humaniza a través del dolor y la incertidumbre que viene tras el envenenamiento. Esta exploración de la fragilidad de Mahoma añade una nueva capa a su narrativa, sugiriendo que incluso aquellos que son considerados profetas pueden ser susceptibles a la adversidad y al sufrimiento. En la intersección de la historia de Zainab y Mahoma se encuentran las tensiones entre la verdad, la fe y el demonio del dolor. La historia de Zainab invita a los fieles a considerar quiénes son los verdaderos portadores de la verdad y cómo la fe puede coexistir con el cuestionamiento. La resistencia de Zainab no se limita a un acto de desafío, sino que también representa el deseo de una comprensión más profunda de la relación entre lo humano y lo divino. La figura de Zainab se convierte, entonces, en un recordatorio perdurable de que la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la profecía no siempre se da en un contexto pacífico. Sus preguntas y su impacto trascienden su tiempo y continúan resonando en un mundo donde la búsqueda de la verdad personal e institucional sigue siendo un tema candente. En esta narrativa, Zainab se convierte no solo en un símbolo de desafío, sino en un eco que invita a cuestionar la fe y la autoridad, al mismo tiempo que reafirma el papel de la resistencia en la historia humana. La historia de Zainab bint Harith no solo representa un acto de resistencia personal sino que también resuena con ecos de cuestionamiento sobre autoritarismos y la búsqueda de la verdad en contextos de opresión. A través de su valiente acto, se abre un debate sobre la legitimidad de las figuras que ocupan posiciones de poder religioso, cuestionando el compromiso entre la fe y el control. Para entender la magnitud de su desafío, es necesario evaluar la dinámica del poder en la sociedad de la época y el impacto de la religión en la vida cotidiana de las personas. La reacción de Zainab no fue meramente personal. Su desafío fue reflejo de las tensiones más amplias entre los musulmanes y la comunidad judía en Arabia. Tras la conquista de Gibar, el espíritu de desconfianza y resentimiento era palpable. Se vivía un clima en el que la fe y la identidad se entrelazaban, y la pérdida de seres queridos se transformaba en una lucha entre la aceptación de una nueva realidad y el clamor por justicia. La comunidad judía, antes próspera y respetada en la región, había sido despojada no solo de sus límites territoriales, sino también de su dignidad y derechos. Zainab, a través de su acción audaz, se erige como un símbolo de resistencia frente a la injusticia. Su cuestionamiento de la autenticidad de Mahoma no solo tiene implicaciones religiosas, representa una forma de reivindicación en un mundo donde propagandas de un ideal absoluto eran omnipresentes. Buscar la verdad en medio de la confusión es, indudablemente, uno de los retos más antiguos de la humanidad. Su acto pone de manifiesto la urgencia de ser agentes activos en la defensa de nuestros valores y creencias. En el contexto de Zainab, también se plantea una reflexión sobre el papel de la mujer en las narrativas religiosas. A lo largo de la historia, a menudo se ha relegado a las mujeres a posiciones de silencio y obediencia. Sin embargo, la figura de Zainab desafía este estereotipo y muestra que las mujeres también pueden ejercer un papel crucial en la toma de decisiones y en el cuestionamiento de la autoridad. Su historia invita a todas las generaciones a reconocer el valor de la voz femenina en la resistencia y el poder de cuestionar. La pervivencia de Zainab en la memoria colectiva se alza sobre el relato de su vida, sugiriendo que la lucha por la justicia y la verdad no pertenece exclusivamente a un género. Las preguntas que ella planteó en su tiempo siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Cómo discernimos la autenticidad en líderes contemporáneos? ¿Qué mecanismos tenemos para cuestionar el poder que rige nuestras vidas? En esta era de información y desinformación, la historia de Zainab también se transforma en un llamado a la vigilancia crítica. Desde una perspectiva teológica más amplia, la narrativa de Zainab nos lleva a reconsiderar el concepto de profecía y la naturaleza de las revelaciones divinas. La historia de Mahoma, marcada por el sufrimiento y la enfermedad a raíz del veneno, introduce un dilema sobre el rol de la divinidad en la protección de sus mensajeros.
¿Es posible que un profeta sufriera de tal manera si realmente estaba bajo la custodia de Dios? Estas preguntas generan un ambiente propicio para el análisis en términos no solo de fe, sino también de ética y moral. El hecho de que Mahoma haya repetido la frase, "siento que mi aorta es cortada", plantea una conexión entre su sufrimiento físico y la responsabilidad del profeta en relación a su mensaje. Zainab, al cuestionar esa autenticidad, se convierte en la personificación de las dudas que podrían surgir en los corazones de aquellos que son testigos de líderes que experimentan sufrimiento y desgracia. Su audacia obliga a los creyentes a no aceptar pasivamente las narrativas de los líderes espirituales, sino a reflexionar sobre la naturaleza de su autoridad. A la luz de esto, es interesante comparar el relato de Zainab con los desafíos contemporáneos que enfrentan muchas figuras religiosas y espirituales. Las generaciones actuales pueden aprender de su ejemplo y su deseo de buscar respuestas, no conformándose a la autoridad sin examen crítico. En un mundo donde los líderes religiosos son aclamados e idealizados, la historia de Zainab se presenta como un desafío para cuestionar la naturaleza de esos liderazgos. La capacidad de cuestionar de forma respetuosa y con valentía se convierte en una herramienta vital en la búsqueda de la verdad. A medida que avanzamos en el análisis de estos eventos, se hace evidente que la pregunta sobre la autenticidad se extiende más allá de lo individual. Las estructuras de poder, las narrativas construidas y los relatos impuestos son temas centrales en cualquier discusión sobre la fe y la espiritualidad. Las profundas convicciones de Zainab sobre la autenticidad se convierten así en un reflejo de los desafíos que muchas personas enfrentan al intentar reconciliar sus creencias con las realidades de sus vidas. La historia de Zainab, más que un episodio aislado, se convierte en un punto focal en el tejido colectivo de la humanidad que ha buscado entender, cuestionar y, en última instancia, trascender las limitaciones impuestas por la fe, el dogma o el miedo. Su valentía sigue siendo un faro de inspiración, recordándonos que el camino hacia la verdad está lleno de preguntas que merecen ser planteadas y exploradas.